El aire en Davos tiene un frío esterilizado, una mezcla de oxígeno de gran altitud y el aroma a lana costosa. El enero pasado me encontré compartiendo un espresso con un consultor estadounidense que vibraba con una energía peculiar, casi depredadora. No hablaba de inteligencia artificial ni de energías verdes. Estaba inclinado sobre su tableta mostrándome imágenes satelitales del Ártico como si fuera un promotor inmobiliario examinando un terreno baldío en un suburbio en auge. Piense en esta profundidad estratégica, susurró, trazando con el dedo la extensión blanca de Groenlandia. Son 800.000 millas cuadradas de activos con bajo rendimiento. Es la mayor oportunidad de reestructuración del siglo. Para él la lógica era impecable, incluso elegante. Era simplemente un enorme bloque de hielo que necesitaba un mejor administrador. Hablaba de ello con una euforia casi religiosa, convencido de que todo, desde el suelo hasta la soberanía, tenía un precio si tan solo se encontraba la palanca adecuada. Estaba genuinamente desconcertado de que los daneses no estuvieran saltando ante la oportunidad de liquidar. Decía que era el destino manifiesto, pero con mejor logística. Pero entonces la conversación cambió. Mencioné la indignación visceral, casi sagrada, que había escuchado de un diplomático europeo esa misma mañana. Alguien que hablaba de la isla no como bienes raíces, sino como un pilar innegociable de la identidad. El rostro del consultor se endureció al instante. La sonrisa de hagamos un trato desapareció, reemplazada por una agresividad transaccional fría. Si no venden, dijo, señalando un titular sobre nuevos aranceles en su pantalla, entonces no son aliados, son obstáculos. Simplemente los grabaremos hasta que el hielo empiece a parecer una ganga de nuevo. Fue una mutación instantánea, del lenguaje amable de la asociación al golpe seco de un ultimátum. En ese momento, mientras lo veía desplazarse por cronogramas de aranceles con la misma emoción que había usado para el mapa, me di cuenta de que no estaba presenciando un simple debate político. Estaba viendo una autopsia clínica de Occidente. Era el momento en que la lógica de la frontera estadounidense, donde todo es una mercancía, chocaba finalmente con la memoria feudal europea, donde la tierra es lo único que nunca se vende. Mientras la grieta se abría ahí mismo, entre las tazas de café, quedó claro. El Atlántico ya no es solo un océano, es un foso. Esa conversación de verdad se me quedó grabada. No era solo el tono, era ver el choque de dos mundos en una sola mesa. Claro. Por un lado, esta visión de que todo, absolutamente todo, está en venta. El mundo como una simple hoja de cálculo. Y por otro, la idea de que hay cosas que simplemente no tienen precio. Exacto. Y lo que más me impactó fue que no se sentía como una discusión teórica, sino como estar en el epicentro de un terremoto. Es que lo que describes es justo eso, es el quiebre. Lo que estamos viendo es el choque de casi dos religiones seculares que de pronto se dan cuenta de que no le rezan al mismo Dios. Vaya. Coexistieron por mucho tiempo, ¿sí? Pero sus diferencias ya son irreconciliables. Y el epicentro de ese terremoto que mencionas, la falla geológica donde se siente con más fuerza, es justo aquí, en América Latina. Exploremos eso. Porque esa mentalidad del consultor, esa lógica de la frontera, la he visto en otros lados. Me imagino. Me acuerdo mucho de una historia de un inversor estadounidense, ¿no?, que sobrevuela el norte de México. Para él ese desierto no es un ecosistema, no tiene historia. Es un activo con bajo rendimiento, usando las mismas palabras. La misma frase. La misma. En su cabeza, cualquier cosa que se interponga entre él y, digamos, una mina de litio, sea una regulación ambiental, un reclamo indígena, la soberanía misma, es un simple obstáculo. Es toda una filosofía encapsulada en esa actitud, ¿no? La tierra solo vale cuando le sacas algo, cuando la vuelves mercancía. Y bueno, esta no es una idea nueva para Estados Unidos, para nada. Es la base de su expansión. Claro, pensemos en la guerra hispano-estadounidense en 1898. El pretexto fue la explosión del acorazado USS Maine en La Habana. Un casus belli, una excusa para la guerra, que hoy muchos historiadores consideran que fue fabricada. Pues que España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas, activos estratégicos que pasaron a otra esfera de influencia. Y esa misma lógica se recicla. Ahora he escuchado que a Groenlandia la llaman la Cuba del Ártico. Es la misma idea. Es la misma idea. Una posición estratégica que debe ser controlada. Y claro, eso en América Latina nos suena muchísimo a la doctrina Monroe. Totalmente, a la idea de que el continente es el patio trasero de alguien. Pero fíjate, no hay que irse tan lejos.
Aquí en México, durante el Porfiriato, a finales del siglo XIX, se implementó una política de deslinde de terrenos baldíos. Que suena muy noble en papel, ¿no? Hacer productiva la tierra. Pero me imagino que esos terrenos no estaban realmente baldíos. Para nada. En la práctica, fue una invitación con alfombra roja para que el capital extranjero, sobre todo estadounidense, se hiciera con extensiones enormes de tierra, especialmente en el norte. ¿Y qué pasó con la gente que vivía ahí? Pues barrieron con sus derechos. Pequeños propietarios, comunidades indígenas que llevaban generaciones ahí, de pronto no tenían un título de propiedad que el nuevo sistema reconociera. Se impuso un modelo de extracción ignorando por completo la historia. Es la misma lógica, otra vez. La del inversor viendo el mapa. Lo que no está en la hoja de balance simplemente no existe. Y eso tiene un nombre. Desde la ecología política latinoamericana a eso se le llama extractivismo. Suena muy académico, pero es simple. Es la continuación de la lógica colonial. A ver, Llegas a un lugar, extraes los recursos, los minerales, el agua, lo que sea, y dejas muy poco a cambio. Se promete desarrollo, pero lo que a menudo ocurre es lo que algunos llaman mal desarrollo. mal desarrollo. ¿Qué es eso? Un desarrollo que sale mal. Es un desarrollo que sí enriquece a una élite muy pequeña o a corporaciones de fuera, pero que al mismo tiempo despoja a las comunidades de sus tierras, contamina sus ríos, destruye su tejido social. O sea, un espejismo de progreso. Exacto. Es el progreso que llega como una mina a cielo abierto y seca los pozos de toda una región. Entendido. Ahora, vayamos al otro extremo, a la otra mentalidad, a la del diplomático europeo que se horrorizó en Davos. Esa idea de la tierra como algo sagrado, ¿también la vemos aquí? Claro que sí. Estoy pensando en el caso de una comunidad en la Sierra de Oaxaca. Les llevó una oferta multimillonaria para convertir sus bosques ancestrales en un complejo turístico de lujo. ¿Y dijeron que no? ¿Y dijeron que no? Un no que para el inversor de la otra historia sería incomprensible. ¿Por qué rechazar una fortuna? Porque para ellos esa tierra no era una mercancía. Era, pues, su herencia, su identidad, su farmacia, su escuela. Su todo. Era un patrimonio que defienden como una fortaleza. No es un activo, es el fundamento de su existencia. Ahí está la conexión. Eso que llamas mentalidad de fortaleza es un reflejo de esa memoria feudal europea de la que hablaba el personaje de Davos. La tierra como recipiente sagrado de identidad. Y no es solo poesía. Para nada. Tiene bases conceptuales muy sólidas. La Declaración de la Ciudad de México de 1982, que es un documento clave en esto, dice que el patrimonio cultural no solo son los edificios, sino los valores, las tradiciones, los lugares que le dan sentido a la vida. Eso no lo puedes poner en un Excel. Y me parece fascinante cómo la visión de una comunidad indígena en Oaxaca puede tener un eco tan claro de una tradición de pensamiento europea. Parecen mundos opuestos, pero en este punto coinciden. ¿Cómo es posible? Coinciden en la conclusión, aunque lleguen por caminos distintos, ¿no? De hecho, la perspectiva indígena latinoamericana va todavía más allá. El pensamiento crítico de la región habla del territorio como mundo. ¿Territorio como mundo? Sí, la lucha no es por un pedazo de tierra para cultivar. No es solo un medio de subsistencia. Es la defensa de un lugar de existencia, un espacio definido por relaciones, por rituales, por una forma de cuidar el entorno, no de explotarlo. He escuchado el concepto de territorio cuerpo-tierra. Suena muy poderoso, pero ¿qué significa en el día a día para una comunidad? Significa que no hay separación. Si envenenas el río, me estás envenenando a mí. Si talas el bosque, me estás cortando una parte de mi ser. Es una interdependencia total. El territorio no es algo que posees, es algo de lo que eres parte. ¿Venderlo sería como vender un órgano vital? Exacto. Ni siquiera se contempla. Por eso es una resistencia a la mercantilización total de la vida. Entonces, cuando la comunidad en Oaxaca dice que no, no es que sean antidesarrollo. Es que están defendiendo su propia definición de lo que es valioso. Es una forma de resistencia. Es precisamente eso. Una resistencia a que todo tenga un precio. Y fíjate que en América Latina, esta resistencia no es solo filosófica. Tiene un respaldo legal profundo que se remonta a principios del siglo XX, la doctrina de la función social.
La función social de la propiedad. Eso suena a algo que, podría interpretarse de muchas maneras. Y así ha sido. Nació del mismo momento histórico que la Constitución mexicana de 1917. La idea es que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que conlleva obligaciones. Tu tierra debe cumplir una función para el bien de la sociedad. Pero ahí está la trampa, me imagino. El concepto de uso productivo puede ser muy peligroso. Para un burócrata, productivo es una fábrica, no un bosque. Exactamente. Esa fue la consecuencia perversa durante décadas. Para demostrar posesión y uso productivo y evitar que te expropiaran, la gente tenía que talar el bosque. La ley, sin querer, incentivaba la deforestación. Vaya, un completo contrasentido. Pero aquí la historia se pone interesante. En las últimas décadas ha habido una evolución crucial. Países como Colombia, México, Brasil han empezado a reconocer una función ecológica de la propiedad. ¿Una función ecológica? Sí, ahora, conservar el bosque, proteger una cuenca, mantener la biodiversidad, eso puede ser considerado en sí mismo un uso productivo y un beneficio para la sociedad. La fortaleza ya no es solo de identidad cultural, sino también de resiliencia ecológica. O sea, la ley por fin se está poniendo al día. Esto nos lleva, creo, al centro del conflicto. Tengo la imagen de un joven diplomático en alguna capital latinoamericana. Su vida es un retrato de esta grieta, ¿no? Totalmente. Por la mañana, se reúne con una delegación de Washington que viene a impulsar un tratado de libre comercio basado en la desregulación, en la libertad del individuo. Y por la noche, cena con sus contrapartes de Bruselas, que le condicionan cualquier acuerdo a cumplir con estándares laborales, ambientales, sociales. Ese diplomático vive en la falla tectónica todos los días. Y su dilema es el de toda la región. ¿Somos una frontera abierta, un espacio para la extracción sin límites? ¿O somos una fortaleza, un espacio de raíces protegidas y estabilidad colectiva? Y los estadounidenses, cuando hablan de libertad, se refieren a lo que se conoce como libertad negativa, ¿cierto? O sea, básicamente, la libertad de que te dejen en paz para hacer lo tuyo. En esencia, sí. Es la libertad de la interferencia, la autonomía del individuo o la empresa para actuar sin obstáculos. Es muy distinta a la libertad positiva, que es la libertad para alcanzar tu potencial y que a menudo requiere apoyo del Estado. Y el modelo europeo la equilibra más con un pacto social. Mucho más. Son, como se decía en la anécdota, matemáticamente irreconciliables. Y vemos las consecuencias. Después del Tratado de Libre Comercio, hubo un caso famoso, Metalclad contra México. Una empresa estadounidense quería poner un tiradero de residuos tóxicos en San Luis Potosí y el municipio se lo impidió por razones ambientales. ¿Qué pasó? México tuvo que pagarle una indemnización millonaria. Un panel internacional dijo que la regulación ambiental era una expropiación indirecta. O sea, los derechos del inversor extranjero se pusieron por encima de la soberanía de una comunidad. Es la lógica de la frontera llevada a su máxima expresión legal. La soberanía como un obstáculo para el capital. Y lo trágico es que este dilema no es nuevo. Es un eco de debates de hace siglos. En el 19, en México, la Ley Lerdo buscó disolver las tierras comunales de la iglesia y de las comunidades indígenas. La idea era crear pequeños propietarios, un ideal de la Ilustración. Suena bien en teoría. Funcionó. Fue un desastre. En lugar de crear una clase media rural, facilitó que esas tierras fueran acaparadas por grandes terratenientes, creando latifundios aún más grandes. Se importó un modelo sin entender la realidad. Y el resultado fue un despojo masivo. El patrón se repite. Una visión ve la tierra como mercancía y la soberanía como algo negociable. La otra, la de la fortaleza, la ve como el cimiento de la identidad. La grieta se hace cada vez más profunda. Así que, volviendo a ese café en Dagos, lo que parecía una simple diferencia de opinión sobre un bloque de hielo, en realidad es el síntoma de una fractura mucho mayor. La idea de un Occidente unido con valores que convergen, ¿parece que se acabó? Lo que estamos presenciando es una bifurcación, un divorcio. Por un lado, Estados Unidos parece regresar a su ser del siglo XIX, una potencia expansiva, unilateral, que ve los acuerdos globales como cadenas de las que necesita liberarse. Es la lógica de la frontera en estado puro. Totalmente. ¿Y Europa?
Europa hace lo contrario. Se retira hacia adentro, a una especie de neomedievalismo, si quieres. Construye murallas, pero de reglas, de regulaciones, de estándares. Crea una fortaleza burocrática para proteger su modelo social. Es una deriva de continentes, pero en tiempo político. Entonces, la autopsia revela dos teologías seculares que ya no pueden fingir que creen en lo mismo. Exacto. Una adora la frontera interminable. Y la otra defiende la fortaleza ancestral. Y América Latina está justo en medio, en la falla geológica de esta gran ruptura, obligada a navegar sus temblores y a elegir constantemente de qué lado cae. El conflicto ya no es sobre aranceles, es sobre la pregunta más fundamental. ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la identidad? ¿Y qué significa al final ser soberano?